Hola, 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 bienvenidos al canal Murciélagata Textiles. Mi nombre es Andrea y hoy vamos a hablar sobre las agujas. Les voy a mostrar mi recorrido por estas agujas, ¿ok? Hasta llegar a las que uso actualmente. Mi primera aguja fue esta, una metálica súper económica, ¿ok? La forma de enhebrar es igual, pasas tu aguja por allí, tu hilo o tu lana, era más o menos para lana semigruesa y tenía unos huequitos donde yo podía ajustar el tamaño del largo del bucle, pero es súper incómoda, lastimaba mis dedos, la calidad malísima, a veces yo tenía que afilarles la puntica, a veces venían demasiado afiladas y me rompía la tela, ok, eso que estoy mostrando ahí me lastimaba muchísimo la mano, a veces me raspaba y yo ahí dándole porque quería obviamente trabajar con mis bordados. La calidad luego fue peor. Cuando iba a comprar nuevas agujas venían peor, parece que los hacían sin ganas y bueno, de verdad que fue un desastre total. Luego conseguí estas agujas, las compré en Marketplace. Lamentablemente la chica a la que le compré las agujas después no las vendió más, no sé qué pasó allí. Ok, pero me gustaron. Aunque tienen forma de lápiz, seguía siendo un poco incómoda, llegaba un momento que cansaba, ¿saben? Por esa forma de la mano de lápiz. Era más o menos para hilos delgados, no gruesos, ¿ok? Porque era más o menos de 2 y 2,5 milímetros de diámetro. Pero sin embargo trabajé muy bien con ella. Estas que están acá las compré en Wish. Tardaron muchísimo en llegar, pero me gustó mucho que por fin podía trabajar con lana más gruesa, podía trabajar con yute, súper ergonómica, era muy cómoda, ¿ok? Lo único que no me gustó es que el largo del bucle era muy pequeño para hacer con lana, ¿ok? Yo quería algo más largo. Y bueno, tomando ideas de acá, ideas de allá, viendo lo que me funcionaba y lo que no, yo decidí hacer mis propias agujas con ayuda de mi pareja, que fue el que me ayudó a diseñarlas y todo esto. ¿Qué hice? Bueno, quería una forma ergonómica, que no me lastimara las manos, con las que pudiera trabajar horas y horas sin lastimarme, ¿ok? Y bueno, haciendo pruebas, unas se nos rompieron, otras eran muy delgadas, decidimos usar esta forma. También yo quería que el largo lo pudiese atar, porque por eso también hice los topes. Quería un largo más largo, valga la redundancia. Y bueno, este fue el resultado. De verdad que amo mis agujas. Este fue mi recorrido por las agujas. Hay agujas chinas, hay un montón de agujas, hay artesanales pero más cómodas, hay de todo. Acá voy a hacer una pausa y les voy a mostrar si tu aguja, la aguja que compraste, no tiene ninguna numeración, no sabe qué lana le puede servir. Te voy a enseñar a fijarte cuánto es el diámetro, ¿ok? En milímetros. Se hace esto. Vas a usar una regla, una cinta métrica, lo que tú quieras, si tengas para medir, y vas a fijarte de esta forma cuánto es el diámetro interno de tu aguja. Este es de 3 milímetros. Recuerda que los milímetros son las rayitas pequeñas, ¿ok? Fíjate, es de 5 milímetros. Ahí, lo puedes ver, 5 milímetros. Y esta es de 3 milímetros. Fíjate ahí. Ahí. Y de esta forma puedes ver de qué tamaño es tu aguja y puedes guiarte para saber más o menos qué lanas le sirven a cada una. Generalmente una aguja 3 de 3 milímetros le puede servir la lana que le sirve a la aguja de crochet número 3, porque acuérdate que las lanas generalmente vienen con la numeración de crochet. Le sirve al crochet número 3, le sirve a la aguja de crochet número 4 y por ahí te puedes guiar porque es más o menos equivalente.
Y bueno, espero que te haya servido el video, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido y espero que me sigas por mis redes sociales, que acá en YouTube le des me gusta al video, que te suscribas para más información sobre el paso nivel y otras técnicas que vamos a ir trabajando de a poco. Y bueno, nada, saludos, que la pases chévere y nos vemos en otro video. Chaito.